Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Hoy les presentamos la obra, la última novela de Fernando Aramburu, Patria. El autor vasco, el autor donostiarra, está hoy con nosotros para hablarnos de esta historia, realmente la historia de dos familias inicialmente amigas y que se ven separadas por el mazazo de la banda terrorista ETA. Con él abrimos el programa en una tarde en la que también vamos a hablar de la vida en movimiento, del movimiento Feldenkrais. Dos especialistas en esta terapia nos van a contar sobre todo para qué sirve, a qué tipo de enfermedades se puede aplicar este nuevo sistema. Y también queremos hablar de cómo vivir con optimismo, una actitud positiva ante la vida. El coach, el terapeuta, el conferenciante Josu Lazcoz será uno de nuestros protagonistas, es uno de los impulsores del movimiento Optitud. Espero que nos acompañen porque ahora mismo comenzamos. Fernando Aramburu, autor de Patria. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Terrible historia la que se narra en esta novela que presenta en principio la cruda historia que hemos vivido en los últimos años en Navarra y en el País Vasco y en toda España en general, ¿no, Fernando? ¿Por qué necesitábamos Patria? Bueno, yo no sé si los demás la necesitaban, yo desde luego que sí la necesitaba. No es una historia que se me hubiera a mí ocurrido de repente en una tarde, sino que llevo conmigo, como otros muchos ciudadanos, una larga experiencia de dolor, de atentados, de autobuses ardientes. Yo soy escritor, yo escribo historias. He contado pues una serie de vivencias protagonizadas por 9 protagonistas en forma de novela. 9 protagonistas, cada uno bueno, con un perfil muy diferente, pero sobre todo llama la atención la historia de las mujeres que se presentan en esta obra. Y hablamos de Vittori, hablamos de Miren, hablamos de Arantxa. Sí, exactamente, vamos, las mujeres, las 4 mujeres protagonistas de mi novela tienen un peso narrativo muy fuerte, asociado también pues, con su carácter, con su manera de ser, con su manera de relacionarse. Entre ellas hay unas relaciones bastante intensas entre hijas y madres y también de relacionarse con los varones, ¿no? De hecho, la novela se desencadena porque una de ellas, Vittori, en concreto, quiere que le pidan perdón y sobre todo quiere saber cómo murió su marido, en qué circunstancias, quién lo hizo, y, en fin, y todo lo relacionado con esto. Ella tiene esa necesidad, está en un momento de salud muy delicado y este deseo, vamos a decir que es la columna vertebral de esta larga narración. Una historia que se podría haber vivido en cualquier pueblo de Navarra o del País Vasco, pero que nos lleva a un pueblo cerca de Donosti, cerca de San Sebastián, a Rentería. Sí, cualquiera que se tome la molestia de leer mi libro se dará cuenta de que versa sobre gentes vascas. Gentes en principio sencillas, que podemos encontrar en cualquier vecindario. En cada una de estas personas repercute la historia colectiva que hemos tenido. En esta historia la violencia, en este caso hay un asesinato, es fundamental, es muy importante. Pero mi novela, tengo que decir, que no se limita solamente a tratar de terrorismo, sino que contiene otro tipo de episodios amorosos, hay viajes, hay enfermedades, problemas laborales, roces de familia. 1000 historias, ¿no? Pero es triste y uno cuando lee esta novela sufre, ¿no? Porque 2 mujeres, 2 familias que eran uña y carne, vecinos, personas que se querían realmente, se ven rotas, desmembradas, totalmente abatidas por la violencia, ¿no? Y es lo que hemos tenido, en el fondo. Se han hecho algunas lecturas que a mí me parecen perspicaces, a las que yo no había llegado, pero podía haberlas intuido, en el sentido de que estas 2 mujeres... Hay quien ha dicho que esta novela trata de la ruptura entre 2 mujeres, representan o podrían simbolizar la división de la sociedad que hemos tenido, ¿no? Dividida en bandos, en sectores, más naturalmente todos los que giran alrededor
y que han callado o han mirado para otra parte o que han sido cómplices y aplaudidores de los violentos. Claro. Fernando, pero el silencio además es también un eje importante, ¿no? Lo que no se dice, la palabra no dicha, y ahí tenemos un personaje precisamente que destaca por su silencio, ¿no? ¿Te refieres a Arantxa en concreto? Me refiero a Arantxa y me refiero también a esa persona que se queda en su huerta y que prefiere cultivar y no hablar. Sí, yo soy partidario de hablar de silencios en plural, porque no son todos de la misma naturaleza. Hay un silencio que pretende ocultar las culpas, hay otro pues, que proviene de la indiferencia, simplemente bueno, no me atacan a mí directamente, entonces me desentiendo. Y hay otros que surgen del miedo, por ejemplo, ¿no? El terror pues, impone en las sociedades conductas de supervivencia y una de esas conductas puede ser el silencio también. Me he topado alguna vez con víctimas, pues con viudas, por ejemplo, que tenían un gran problema a la hora de comunicar a sus hijos pequeños lo que había ocurrido, cómo habían perdido a su papá, y se acogían a un silencio, pero no era un silencio, vamos a decir, fácil, era un silencio que nacía del dolor personal. Todo esto he querido yo narrarlo, todo este mundo de relaciones personales, emotivas, ¿no? No se trataba solamente de operar con datos, sino abrir a los personajes como si fueran una nuez y mostrarlos por dentro, ¿no? Arantxa quizás es tu personaje preferido, ¿no? Sí, con claridad. ¿Por qué? Descríbenos a Arantxa. ¿Cómo es Arantxa? Bueno, ya era mi personaje preferido durante la escritura de la novela. Cada vez que me tocaba escribir sobre Arantxa, vamos a decir que las manos fluían con rapidez, ¿no? Porque además yo me daba cuenta de que me daba mucho juego narrativo. Por otra parte, es con todos los problemas físicos que tiene esta chica, con su desgraciado matrimonio, con su mala suerte al sufrir un ictus terrible, es el elemento positivo. Es la que con su tozudez, porque tiene carácter, junta todo lo que ella puede a estas dos madres que no se hablan, e incluso a su hermano que está en la cárcel y que militó en ETA. También lo obliga a pedir perdón o a recapacitar, ¿no? Y es el punto de esperanza, ¿no? De la novela. Si hay un punto de esperanza en esta novela, y yo creo que lo hay, está como un nimbo sobre la cabeza de Arantxa. El lenguaje nos llama muchísimo la atención, Fernando, ¿no? Lo comentábamos antes de comenzar la entrevista, esas palabras que se emplean aquí tan nuestras, incluso el condicional utilizado de forma inadecuada, frases entrecortadas, palabras, bueno, pues forma de no decir, ¿no? O de decir esa o ese sin decir el nombre de una persona, algo que aquí escuchamos, ¿no? Y que es algo bastante habitual entre nosotros. ¿Por qué eliges ese lenguaje sencillo, frases sin terminar, una sintaxis muy concreta? Bueno, yo me crié en San Sebastián, esta forma de expresarse, parca en palabra, poco florida, nada barroca, con silencios, con sobreentendidos. Es mi lenguaje toda mi vida. Yo no necesito hacer una documentación para averiguar cómo hablan castellano los vascos. Es lo que yo he vivido desde niño en casa, en el vecindario. Y por otro lado, yo tenía un gran deseo de que mi novela suene auténtica, que mis personajes no hablen como profesores de física nuclear ni como catedráticos, sino como auténticas personas que viven, o sea, como gente de la calle, ¿no? Hay muchos temas en la novela, ¿no? Pero se habla, por ejemplo, del movimiento abertzale o del movimiento radical abertzale, pero también se habla de la tortura, también se habla de la dispersión de los presos, del dolor de las familias que se tienen que marchar a Cádiz a ver a su hijo etarra en la prisión. Están todos los puntos de vista, ¿no? No sé si son puntos de vista, pero son elementos que estaban en la realidad, ¿de acuerdo? Es decir, yo me he inventado mi novela, pero no habría sido posible sin una realidad previa. Y en esa realidad también están las torturas, los malos tratos en los cuartelillos, la dispersión, las familias que tienen que ir hasta el culo del mundo a visitar a sus hijos. Eso forma parte del dibujo general que yo quería transmitir. Yo no miro con un ojo la realidad de mi tierra natal y selecciono lo que me interese para, no sé, demostrar algún tipo de tesis. No es esa mi tarea es como la del fotógrafo, y lo único que yo opero con palabras. Yo hago una foto verbal en este caso, y en la foto está lo que hay allí, y eso es lo que había también.
¿no? Sí, sí. Fernando, ¿cómo se recibe esta novela en todas las partes en las que has tenido ya la respuesta, ¿no?, del lector, y cómo se recibe especialmente en el País Vasco? ¿Hay alguna diferencia? ¿O muchas? ¿O todos son Hay pequeñas diferencias? diferencias de matiz. Bueno, la recepción ha sido descomunal. Y bueno, yo tenía cierta intuición de que el libro iba a funcionar bien, se usa así en la jerga editorial, funcionar bien, pues por el tema, y porque ya tenía cierta experiencia con libros anteriores que habían abordado el tema del terrorismo, ¿no? Pero que esto se convirtiera en una especie de bola de nieve que no para de crecer. De hecho, el libro está despertando mucho interés en Europa. Y hay numerosas traducciones contratadas. Esto realmente me ha desbordado. Yo no estoy acostumbrado a este grado de repercusión. Hay diferencias de matiz en cuanto a la recepción entre personas que han vivido muy cerca el fenómeno del terrorismo y las personas de otros lugares de España que han vivido esto un poco de lejos o a través de la prensa, ¿no? Claro, un conciudadano vasco no necesita explicaciones y es capaz de entender sobreentendidos o de leer entre líneas. Está mucho más vinculado con el paisaje, con las formas de habla, que otro de otro lugar, ¿no? Entonces yo me encuentro que estos días, que estoy presentando la novela por diversas ciudades, pues llego a Burgos, llego a Logroño, me encuentro a personas que están como sorprendidas, ¿no?, de que se viviera así. Esto que se llama hoy día el día a día, no lo conocían, no se imaginaban cómo era vivir en un pueblo acosado o agredido o sufriendo pintadas, ¿no? Porque estas vivencias cotidianas no eran las que llegaban normalmente a la prensa. A la prensa llegaba lo espectacular, el cuerpo cubierto con una sábana o la destrucción por el explosivo y demás, ¿no? Y luego en el País Vasco, allí donde yo he presentado el libro, pues en las 3 capitales, con una gran afluencia de público, la recepción también ha sido positiva, por lo menos que a mí me conste, y hay como una actitud de agradecimiento de muchas personas. Entonces, no es raro que a la hora de firmar los ejemplares venga alguna persona y me diga: soy fulanita, mataron a mi padre, por ejemplo, o que me venga una persona con los ojos empañados, esto también me pasa, o que busque un rato de conversación conmigo y me exprese cosas como que han sufrido mucho leyendo el libro, pero lo querían leer hasta el final, ¿no? Sí. Es verdad que la sensación, al final, cuando terminas este libro, Fernando, a mí al menos así me ha sucedido, es de vacío, ¿no? De he leído lo que he vivido, absolutamente. Una sensación de ¿qué más podemos decir, no? Yo siento muy intensamente una sensación de vacío. O sea, a mí este libro me ha dejado totalmente vacío. Es verdad que también me he exprimido mucho, pero además me he exprimido literariamente, porque este libro no es un reportaje, este libro es una construcción literaria, ¿no? Y eso es evidente, quiere decir que aquí hay un trabajo literario, etcétera, ¿no? Y ahora mismo yo estoy sin proyecto, estoy tratando de llenarme por medio de lecturas ajenas o con colaboraciones pasajeras de prensa, ¿no? Me interesa mucho también lo que dices de las víctimas, Fernando, ¿no? Supongo que tendrías en mente, ¿no?, el hecho de no ofender a las víctimas, evitar en cualquier caso el dolor añadido, ¿no?, a las personas que han vivido muy de cerca o que se han visto golpeadas, familias sin padres o mujeres sin maridos, o todo lo que sabemos que ha sucedido. En general, las víctimas lo han acogido de forma positiva, esas personas con las que tú ya has podido hablar. Sí, pero no es solo que les haya gustado el libro, vamos a decir, sino que ya me han invitado a hablar en alguno de sus foros y he acudido, como hago siempre que puedo, y digo que puedo porque vivo en el extranjero, entonces no estoy cerca para acudir cada vez que me invitan, y lo hago. Siempre he dicho que me gusta no solo escribir o hablar de víctimas, sino con las víctimas, y acercarme a ellas y conocerlas de cerca y escucharlas. En cualquier entrevista que se me haga, yo manifiesto mi empatía con las víctimas, ¿de acuerdo? Luego está la literatura, es decir, la literatura tiene otros requerimientos, etcétera. Ya digo que yo con contar historias pienso que ya cumplo con mi tarea, ¿no? No pasar página, es otro de los por cierto, objetivos, perdona ¿no? que dejo una cosa en el aire que es Sí. muy importante, y es esa de agrandar el dolor de las víctimas. Eso no me lo permito. Si eso ocurriera, yo retiraría la edición, y por supuesto pediría perdón, ¿no? Eso no puede ser. No pasar página, me gustaría hablar de eso, pero también, Fernando, ¿tú te consideras una víctima?
me considero una víctima, pero sí, me considero una víctima, pero no quiero suplantar a víctimas que han sufrido con mayor intensidad o más directamente alguna agresión o incluso directamente un asesinato. Es decir, yo me considero una víctima puesto que soy una persona con principios democráticos. Entonces, si un grupo está atacando los principios de la democracia, del Estado de Derecho, también me está atacando a mí y a otros como yo, naturalmente, ¿no? Y luego, claro, yo tengo pues, por educación cristiana de pequeño, aunque ya no soy creyente, tengo esa propensión a solidarizarme con aquellos pues, que han sufrido. Yo soy de esos que cede el asiento en el autobús a la señora mayor o que acude a levantar a alguien que se ha caído. Eso lo llevo yo desde niño. Y no digamos en un asunto como este, que además me pilla muy de cerca, ¿no? Fernando, veo esta novela en el cine. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Te gustaría que se convirtiera en película? Hay una iniciativa, hay una oferta, pero claro, esto se tiene que concretar, ¿eh? Sé por experiencia que a veces se llega incluso a una relación contractual, pero por razones varias de producción, de financiación, no se llevan los proyectos a cabo. Hay una iniciativa, sí. Hablemos de la esperanza y situémonos ahora fuera de la novela y en el espacio que vivimos actualmente, 5 años después de que ETA anunciara el fin de la violencia. ¿Qué situación contemplas en Navarra, en el País Vasco? Aquí en Navarra recientemente hemos tenido capítulos complicados también y nos lleva la mirada a Alsasua con todavía situaciones complicadas con la Guardia Civil, ese ataque a guardias civiles. ¿Cómo ves la situación? ¿Ves el proceso con esperanza? ¿Qué falta para seguir adelante? No para pasar páginas, sino para vivir la siguiente página. Bueno, primero que tengo que decir es que solo puedo abordar este asunto de manera opinativa. Sí, yo soy un ciudadano que lee el periódico o ve las noticias de la televisión, no soy exactamente un experto. No se comete atentados. Esto ya, vamos a decir que mejora mucho la situación, porque además pasa el tiempo y llegamos a no voy a decir a un grado de convivencia, pero sí de tolerancia, podemos estar juntos sin agredirnos, hay mayor posibilidad para la reflexión, para la evocación y el recuerdo. Efectivamente, hay asuntos como este de Alsasua o de Ondarroa que demuestran que por debajo de esa superficie de aguas tranquilas todavía hay odio. Esto ya es preocupante para mí. ¿De acuerdo? Claro, no hay una organización ahora que esté en funcionamiento, por lo menos en funcionamiento práctico, al que muchachos que todavía albergan odio se podrían incorporar. De hecho, yo creo que lo harían, ¿de acuerdo? Entonces, todavía no estamos en una situación de completa paz, vamos a decir. No tenemos tampoco garantías de que el ETA no vuelva a actuar, es decir, no se ha disuelto. Bien, leemos el periódico y nos dicen que no van a actuar, pero la completa garantía no la tenemos. Claro, vínculos sociales rotos. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que esas rupturas, esas heridas se vayan curando? Y sobre todo, ¿qué proceso sería el más adecuado, ¿no?, para acercar diferentes posiciones tan encontradas en esta sociedad? Sí, bueno, al respecto, confieso que solo puedo especular, pero vamos a decir, yo tengo el ejemplo alemán, que fue mucho peor, en cantidad sobre todo, y por lo que llevamos viendo desde el 2011 hasta ahora, veo que hay concomitancias, ¿no? Cuando hay situaciones estas en que las sociedades están sometidas al terror, hay atentados, hay asesinatos. Yo creo que mi generación no tiene gran cosa que aportar. Si hubiera tenido algo que aportar, ya lo habría hecho antes. De hecho, hay algún político de mi edad todavía activo que tiene como un discurso que a mí me parece anticuado. Yo confío en que las nuevas generaciones que se están desarrollando en ausencia de la violencia sean precisamente capaces de recomponer vínculos afectivos que se rompieron durante mi generación y las anteriores. Ahora podemos aportar relato y quizá sosegarnos, abrazar al otro, aunque no lo queramos, pero por lo menos podríamos tener una función pedagógica. Sí, y confiar en las próximas generaciones, ¿no? Fernando Aramburu, ha sido un placer contar contigo de nuevo, que ya habías estado aquí en el plató. Muchísimo éxito es el que te deseamos. Gracias por esta novela, que ha sido impresionante, la verdad. Y lo dicho, pues que sigas escribiendo así, de estas historias u otras, y que vuelvas. Gracias, Fernando Aramburu. Muy amable, muchas gracias. Nosotros seguimos con otros contenidos.
Optimismo y actitud son dos virtudes que todos heredamos, pero debemos o podemos impulsarlas para ser más felices y para trabajar mejor. Es una cuestión que queremos analizar y en la que queremos profundizar con ayuda de Josu Lazcoz. Es quien acuñó el término optitud. De hecho, escribió un libro precisamente con 15 claves, precisamente en las que se daban la mano, ¿no? La actitud y el optimismo, pensamiento positivo. Josu Lazcoz, ¿qué tal estás? Bienvenido, Hola, buenas bienvenida. tardes. Muy contento de volver a estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Josu, tienes múltiples citas profesionales en las que vas a hablar, entre otras cuestiones, de ese pensamiento positivo, de la cultura positiva en las organizaciones. Explícanos un poco qué es esto. Muy bien. La cultura positiva en las organizaciones tiene que ver con una nueva corriente dentro de la psicología positiva que se llama la psicología positiva organizacional, que tiene que ver con ejercer un liderazgo basado en las fortalezas y en aquellas capacidades que nuestros trabajadores destacan, ¿no? Sí. Se trata de crear un clima positivo, en fomentar un feedback positivo, en dar la autonomía a los trabajadores, en tener una claridad de rol, también de desempeño con ellos, y luego también en cultivar el optimismo como uno de los ejes centrales para cultivar en toda la organización. Es una de las virtudes que a las empresas mejor les va. Sí. ¿Y qué consecuencias a nivel práctico, ¿no? Si podemos poner algún ejemplo, tiene precisamente esa cultura del optimismo, del pensamiento positivo, de mirar la vida, encarar el día a día de una forma más abierta? ¿Qué consecuencias reales tiene? Has dado una pregunta muy interesante y que es la gran misión que tenemos todos los que estamos en organizaciones felices y sostenibles, que es un proyecto que tengo con 2 psicólogos clínicos que implementamos felicidad en las organizaciones, se llama Felicidad Sostenible. Y digo que has dado la clave con esa pregunta porque las empresas tienen que saber que hay una serie de implementaciones de psicología positiva en las organizaciones que redundan en una serie de resultados organizacionales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo introduzco psicología positiva en una empresa, ¿no? Por una parte está demostrado que aumenta el compromiso de nuestros trabajadores, disminuye la rotación, por lo tanto hay muchísima menos rotación, y esto hay revistas como la Harvard Business Review y otras muchísimas organizaciones a nivel mundial que lo están certificando. O sea que esto no lo está certificando en ninguna entidad de Chichinabo, sino que son entidades dependientes de Harvard y otras muchas universidades a nivel mundial, no solamente americanas, ¿no? Otra de las consecuencias es que aumenta, por ejemplo, un 34% el aumento de ventas en las empresas que implementan estas prácticas. También disminuye el síndrome del burnout, que es el quemazón de las empresas, ¿no? El síndrome del quemado. Aumenta la productividad como punto importante en valores superiores al 30%. Con lo cual, cuando nosotros hablamos de la felicidad en las organizaciones, a las organizaciones tradicionales, con un liderazgo tradicional, un liderazgo vertical de toda la vida, les chirría este concepto de la felicidad en las organizaciones, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Por qué eso? ¿En qué sentido les chirría o por qué no les sienta demasiado bien este planteamiento, Josu? Claro, porque no existe suficiente cultura de la felicidad en las organizaciones, no solamente españolas, sino a nivel mundial. Solo que en España estamos más retrasados que en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, desde que empezó la crisis en el año 2007, empezaron empresas de un calibre que no te puedes hacer una idea. Las principales consultoras financieras norteamericanas empezaron a contactar con un psicólogo de Harvard que se llama Shawn Achor para producir implementaciones de felicidad o de bienestar, mejor llamado bienestar, en las organizaciones, ¿no? Empresas como esas que tienes tú en la cabeza ahora mismo, ¿vale? Pues las más fuertes a nivel mundial empezaron porque vieron que necesitaban cambiar ese rol, ese ambiente tóxico y esa quemazón de todos los trabajadores, vieron que necesitaban darle una vuelta de tuerca a todo esto. Contactaron con Shawn Achor, que es ha sido profesor de la asignatura de Psicología Positiva en Harvard,
que de hecho es la asignatura que más demanda tiene en Harvard. Hay listas de espera para hacer esa asignatura, más de 1000 personas en listas de espera en las últimas Sí. estimaciones, y es que las empresas se están dando cuenta que tienen que empezar a pensar de otra manera, porque las empresas se conforman de personas. Y las personas no son recursos, son personas. Con lo cual ahora estos departamentos de recursos humanos Sí, sí. se tienen que recircular a departamentos de personas, departamentos de innovación y personas, que tengan en cuenta a la persona como un ser que siente, un ser que padece, y un ser que tiene unas facultades desconocidas para sus propios empleadores, ¿no? Claro, de alguna manera redenominarse, ¿no? Ya no solo con el título, sino también con el trasfondo de lo que supone, ¿no? De que Claro. somos personas los que trabajamos y avanzamos en el día a día también en el camino de esa empresa que nos ha contratado, Claro, ¿no? claro. Josu, tú además participas en importantes congresos por toda España, próximamente vas a acudir, no recuerdo si a Valencia o... A Santander. A Santander, perdón, efectivamente, y tratas de mostrar este tipo de funcionamiento organizacional sí. a vendedores, ¿no? A personas Esto que es. se encargan de vender productos, ideas y diferentes cuestiones, ¿no? Y les planteas la optitud, podríamos decir así, en Sí. las ventas, en la vida, en la empresa. Efectivamente. ¿Con qué claves acudes a esos congresos de vender o de vendedores? Efectivamente, ¿no? Como bien has dicho, cuando nace Optitud, nace como la fusión de dos palabras. Cuando me hace la entrevista Sí. con el libro en el 2013, Sí, sí. Que estoy encantado si sigue vendiendo, y ahora Sí. estoy escribiendo el segundo, que tiene que ver con las 15 vitaminas, los 15 pasos que tienes que dar para despertar tu fuerza interior, ¿no? Esa fuerza interior, ahora le llamo yo Optitud, porque es más complejo que el optimismo y la actitud. Son 15 vitaminas, y una de ellas se llama rebeldía creativa. Cuando yo quise montar el primer congreso de Vender Hoy en Pamplona, Sí. en 2015, yo consulté al comité de expertos. Dicho con cierta ironía. Sí. Comité de expertos, todo el mundo que yo comentaba decían que era imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca se había hecho un congreso de ventas en España, nunca se había hecho en sábado y nunca se había hecho pagando. Pues esos fueron los 3 motivos principales por los cuales decidí hacer Vender Hoy. Vender Hoy, en todos los congresos estamos siendo trending topic en Twitter, en varias franjas horarias del día. El último en Pamplona este año fuimos trending topic mañana y tarde en Twitter. Y este año en Santander, el 19, venderhoy.es es la web. Sí. Yo animo a todos aquellos que quieran o que se encuentren estancados en su profesión de vendedores, que no solamente somos los vendedores los que tenemos que aprender a vender, que esto es otro paradigma y otra creencia limitante que tiene mucha gente. Cuando la gente, sus empresas los despiden, Sí. cierran y demás, se encuentran indefensos totalmente, no saben qué hacer con su vida y nunca han aprendido a vender. Y si quieren cambiar de rumbo y quieren hacer algo en la vida, tienen que pasar por saber vender. Y estos congresos no solamente son para vendedores. Claro. Yo el 19 de noviembre, todo el mundo que quiera estar en el Palacio de Congresos de Santander, yo les animo porque va a ser un ambiente espectacular, más de 200 empresas, con networking, con un anfiteatro, en la playa, o sea, que no Sí, me quiera sí. escuchar, que se vaya a la playa Exacto, y se dé un 2 sitio baños. maravilloso, efectivamente, ¿no? Pero- Bueno, diferenciarse es la clave del éxito, una de las palancas del éxito. Sí. Ten en cuenta, Amaya, que vivimos en una sociedad donde hay mucho de todo. Y lo que falta es la creatividad. Es decir, todo el mundo vendemos casi todo lo mismo. Es decir, hay muy poca diferenciación. Hay una experiencia cliente en hoteles o en cualquier restaurante que tú vayas, que todo el mundo te dice lo mismo y te hace lo mismo, ¿no? Falta esa chispa de creatividad y de diferenciación que hace que la gente repita. La gente no va a los sitios por tema racional, va por temas emocionales. Y de esto hay libros escritos sobre esto, ¿no? En diferenciación, yo en Optitud en las ventas, que es la ponencia que voy a hacer en Santander, Sí. tengo otras 2, la que hice en el diario el otro día, esa es Optitud en la vida, Sí. y luego tengo otra que es Optitud en la empresa, que es claves para aumentar la productividad. En las ventas hay una propuesta de valor que es en base a la propia persona. Es decir, siempre nos hemos acostumbrado a vender productos y hemos volcado la diferenciación en los productos, pero tú puedes volcar la diferenciación en tu persona, sabiendo en qué eres bueno. Si tú eres capaz de ejercitarlo en tu día a día, cuando tú vayas a visitar a tus clientes, cuando tú hagas una entrevista, cuando tú hagas un programa, cuando tú hagas lo que tú quieras hacer, se va a notar, porque va a tener tu sello. Amaya Badinabeitia.
Ajá, Josu Lazcoz. Bueno, pues la diferenciación como clave del éxito, optitud, esa actitud, ese optimismo que nos hará ser también más felices en esta vida, ¿no? No solo en el trabajo. Pues nos quedamos con estas claves siempre importantes y que nunca olvidamos tampoco, por supuesto, en nuestro programa, porque nosotros, desde luego, sin actitud y sin optimismo lo tendríamos también muy difícil. Complicado, más ¿verdad? complicado. Josu Lazcoz, enhorabuena por tu trabajo, gracias A y ti. seguro que nos vas a sorprender en ese congreso en Santander, no me Bien. cabe la menor duda. Intentaremos. Gracias, Gracias Josu. a ti. Hasta otra ocasión. Gracias. Bueno, pues ahí lo dejamos con estas piezas, con estas pinceladas, con estas claves que nos aporta Josu Lazcoz en el programa. Hacemos una breve pausa, otros mensajes y seguimos.